Fui manipulada para divorciarme de mi esposo y ahora me arrepentí. Él no me acepta de regreso y no sé qué hacer. Si pudiera darle un consejo a alguien para el divorcio sería que no lo haga en circunstancias normales. Si su cónyuge lo golpea o lo amenaza a usted o a sus hijos, entonces, por supuesto, salga y ayune. En mi caso no hubo abuso. Estuvimos juntos durante 8 años, lo cual fue mayormente bueno y tenemos 4 hijos. Alrededor de 5 años obtuve un ascenso en el trabajo y se me metió en la cabeza que mi exmarido me estaba arrastrando hacia abajo, o al menos impidiéndome tener más éxito y una vida mejor. Nunca tuvimos mucho dinero, pero con mi ascenso ahora ganaba más que él. Empecé a trabajar más horas y al mismo tiempo le redujeron las horas para que estuviera más en casa. Realmente comencé a resentirlo porque estaba en casa y porque podía pasar tiempo con nuestros hijos. La mayoría de las noches, cuando llegaba a casa, ya se estaban preparando para ir a la cama, si es que aún no dormían. Después de unos meses en mi nuevo trabajo, tuve claro que las cosas no iban bien en casa sin yo allí. Algunas noches los platos no estaban lavados cuando llegaba a casa o los niños no habían comido o cualquier otra cosa por la que podía enojarme con él. Realmente no importaba. Siguió diciendo que se esforzaría más pero que era difícil estar en casa todo el tiempo. Eso siempre me enojó mucho. Durante los 2 años siguientes, las cosas siguieron empeorando. Mis horas no eran más cortas y las suyas eran de tiempo completo. No había un horario conveniente para que él trabajara a tiempo completo debido a mis horarios, pero también necesitábamos el dinero. Cada vez que me decía que podía conseguir horas extra, siempre me quejaba y cuantas menos horas trabajaba, más me quejaba de que no ganaba suficiente dinero. Cada vez que sacaba a relucir la contradicción, le decía que necesitaba resolverla. Sabía que eso le molestaría, así que comencé a decir eso mucho y por todo lo que podía. Realmente comencé a resentirme con él y me alejé de él. Sabía que le estaba doliendo, pero no me importaba. Si no quisiera que le hicieran daño, al menos intentaría hacerme feliz. Usé lo mismo para justificar cuando comencé a hablar con otro chico en el trabajo. Pensé que era solo un amigo, pero hablar en el trabajo se convirtió en mensajes de texto en casa y luego en fotos y videos y luego en intentar pasar un tiempo a solas con él. Sabía que estaba mal, pero me hacía sentir muy viva, y mi marido no me había hecho sentir así desde hacía años. Estaba cansado de ser infeliz y estaba haciendo esto por mí. Lo peor fue la noche en que llegué a casa a una hora razonable y descubrí que él había limpiado toda la casa, preparado la cena para toda la familia y elegido una película para que la viéramos todos juntos. Esto me habría hecho desmayarme un par de años antes, pero esa noche ni siquiera pude mirarlo y fingí estar enferma. Pasé el resto de la noche en la cama mientras él me atendía y me cuidaba e incluso me preparaba comida diferente y me la traía a la cama. Me hizo sentir terrible, y luego me enojó que él me hiciera sentir de esa manera y al final de la noche estaba enviando mensajes de texto con el otro chico. Durante los siguientes meses o 2 a partir de esa noche, no importó lo que hizo. Se equivocaba simplemente por respirar la mayoría de los días. Él se enojaba mucho con la forma en que lo trataba y yo simplemente esperaba y lo incitaba a perder el control porque sabía que eso sucedería eventualmente. Después de la mayoría de las peleas que tuvimos, él se disculpaba por cualquier cosa que le dijera que había hecho mal, si es que había algo, pero nunca lo hice. Normalmente encontraría una manera de hacerlo sentir aún peor. Sabía que tenía razón porque él estaba equivocado y eso era lo único que me importaba. Incluso fingí que no me importaba cuando se enteró de mi relación con el chico del trabajo. Realmente me destruyó por dentro verlo conteniendo las lágrimas, pero no iba a dejar que viera eso. Estaba en su punto más débil y fue entonces cuando decidí decirle que quería el divorcio. Casi podía oír su corazón destrozándose dentro de su pecho. Habló, luchó y dijo que podíamos solucionarlo juntos. Realmente no estaba interesado en arreglar nuestro matrimonio, pero en su mayoría terminé las cosas con el otro chico, pero solo porque sabía que podía recuperarlo si lo quería. Pude ver que él lo estaba intentando y ocasionalmente se lo hacía saber, pero por la mayor parte del tiempo seguí siendo una gran perra con él por todas y cada una de las razones que se me ocurrieron. No estoy seguro de cuánto más podría haber hecho el hombre para hacerme feliz además de encontrar un trabajo que me pagara lo suficiente como para no tener que trabajar en absoluto. Dijo que estaba buscando, pero mirar y encontrar son 2 cosas diferentes. Fue por esta época que descubrí este grupo y algunos otros. Comencé a publicar cosas sobre él, solo desde mi perspectiva, y recibí muchos comentarios positivos sobre cómo me sentía y sabía que tenía razón. Cuanto más publicaba, más validación obtenía. No era solo yo quien sabía que no valía la pena tener a mi exmarido cerca. Tenía todo internet diciéndome cómo terrible que es. Empecé a decirle cosas horribles e incluso a ignorarlo por completo. Tenía tanta confianza en mi opinión y en la de todos los demás que me comuniqué con un abogado y en un par de semanas pedí el divorcio.
Continué usando este sitio y un par de otros para validar mis sentimientos y animarme a seguir adelante, y finalmente lo logré. Todo transcurrió sin problemas. El exmarido no pidió mucho más que no divorciarse y tratar de solucionarlo todo. Aunque eso no me importaba. Él estaba destrozado, pero yo era libre. Podía hacer lo que quisiera sin tener que sentirme culpable ni tener que responder ante nadie. Fue una increíble sensación de libertad. Aunque no duró mucho. En el primer mes después de que él se mudó, me perdí el día de la basura 3 veces. También rara vez había un solo plato limpio y la ropa se amontonaba durante tanto tiempo que tuve que comenzar a hacer la prueba de olfateo para ver si se podía usar nuevamente. Nunca vi a mis hijos más miserables. Mi hija mayor había visto algunos de los mensajes del otro chico meses antes y sabía que su exmarido todavía quería intentar solucionarlo. No le tomó mucho tiempo dejar de hablarme excepto para decirme que quería ir a la casa de su exmarido. Todos los demás me dijeron que también querían vivir con su exmarido. Hice lo mejor que pude para tratar de hacerlos felices, pero terminé comprándoles juguetes todo el tiempo y la felicidad solo duró unos minutos. También estaba teniendo muchos problemas con el trabajo. Al estar solo, no podía trabajar todas esas horas extra que se esperaba que hiciera. Finalmente cedí y comencé a llamar a mi exmarido para que cuidara a los niños. Siempre venía tan pronto como podía y siempre me preguntaba si necesitaba algo. Cuando llegaba a casa encontraba platos y ropa limpia, a veces, incluso cena. Nunca diría demasiado después de que yo llegara a casa. Simplemente me decía que lo llamara si necesitaba algo y me fuera. Una noche sacó la basura y la llevó a la acera porque era noche de basura y se me volvió a olvidar. Siempre se veía muy triste cuando llegaba el momento de irse. Finalmente, después de un par de meses, mis amigos me convencieron para tener una cita. Era para cenar y ver una película y estaba emocionado y esperanzado, pero durante la cena comencé a tener un sentimiento de culpa abrumador. Se puso tan mal que al final ni siquiera fui al cine. Una semana y alrededor de 1.000.000 de lágrimas después, estaba en el sofá de un terapeuta. Le conté todo lo que había pasado desde el ascenso que obtuve en el trabajo. Ella no estuvo de acuerdo conmigo ni con ninguno de los estímulos para divorciarme que recibí. Terminé en su oficina 2 y a veces 3 veces por semana, y cuanto más hablaba para demostrar que tenía razón, más comencé a ver lo equivocado que estaba. Fue realmente desgarrador. No sé si lloré tanto en toda mi vida como el primer mes en su oficina. Después de unos $2.000 en sesiones de terapia, descubrí que mi exmarido tenía sus defectos, pero descubrí que los míos eran mucho peores. Hice tantas cosas horribles y dije cosas horribles que no quisiera que estuvieran conmigo, pero él lo hizo. Todavía recuerdo que en la reunión con el abogado me pidió que por favor no siguiera adelante. Sin embargo, seguí adelante y luego me jacté aquí de lo bien que se sentía. Estaba tan equivocado y ahora puedo verlo. Hace un par de semanas salí con él cuando salía de casa. Le pregunté sobre volver a estar juntos. Cuando me miró sus ojos se llenaron de lágrimas y un par corrían por sus mejillas. Me dijo que no sabía si podría. Dijo que el dolor ha sido demasiado durante demasiado tiempo y que, si volviéramos a estar juntos, podría darme la vuelta y hacérselo de nuevo. Dijo que siempre pensó que yo me daría cuenta de lo mucho que me amaba y dejaría de hacerlo hasta que firmara los papeles del divorcio y dejara escapar un gran y exagerado suspiro de alivio. Dijo que eso le dolió más que cualquier otra cosa y que no sabe si podrá volver a confiar en mí. No lo culpo. Destruí a un hombre que, mirando hacia atrás, era un gran marido. Privé a mis hijos de tener un gran padre en casa con ellos y le quité a sus hijos. Y yo, el que presionó por el divorcio esperando felicidad y una vida de libertad, paso todo mi tiempo libre sentado en casa o sentado en el sofá de un terapeuta.